buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Por la gracia del Señor nuevamente tenemos la libertad de reunirnos como iglesia. Es cierto, en un día y horario atípico, ya ustedes sabrán el motivo. Mañana irán a las urnas nuevamente y elegirán autoridades. Amados hermanos, vivimos en una época donde la opinión lo es todo. Todos tienen una opinión. Todos expresan una opinión. Y parece que todas las opiniones valen lo mismo. Hablamos de Jesús como hablamos muchas veces de política o de fútbol. Y decimos de Jesús, yo creo que... Otro dice, pues yo opino que. Otro dice, para mí Jesús era un buen maestro. Quizás otro dice, para mí Jesús era un revolucionario social. Otro quizás exprese, para mí Jesús es solo un mito. Y nos sentimos muy cómodos así, escuchando eso. Porque opinar no cuesta nada. Y como decía alguien, la gente opina porque es gratis. No exige cambiar la vida, evidentemente, y la opinión no exige obedecer, mucho menos. Pero en el pasaje que vamos a entrar, en Juan 7, la gente no está opinando en un café o en una red social. Están en la fiesta de los tabernáculos. Están en Jerusalén y el tema de conversación es un hombre llamado Jesús de Nazaret. Algunos dicen que este Jesús de Nazaret es bueno. Otros dicen que engaña al pueblo. Pero hay un problema. Nadie, absolutamente nadie, habla abiertamente de él. ¿Por qué? Por miedo. Las personas no se atreven a expresar una opinión audible por miedo. Los líderes religiosos buscan a este Jesús de Nazaret nada más y nada menos que para matarlo. Entonces aparece Jesús en medio del templo y sin haber estudiado en sus escuelas rabínicas comienza a enseñar. Y la gente se maravilla, se queda asombrada por la enseñanza de un hombre común y corriente, como lo llamaban ellos. Pero lo interesante de esto es que Jesús no busca la aprobación de esta multitud. No busca. Jesús no busca un debate más. Jesús no busca una encuesta de opinión. Y lo que Jesús hace es algo mucho más radical. Cambia una pregunta y ellos querían discutir sobre él. Jesús les dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. La pregunta no es ¿qué opinas tú de Jesús? Sino más bien la pregunta es ¿estás dispuesto a obedecer a Dios para saber quién es Jesús? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios para saber quién es Jesús? Amados hermanos, hay una doctrina que viene de lo alto. Y precisamente el título del sermón es ese: la doctrina que viene de lo alto. Esta doctrina que viene de lo alto no se descubre debatiendo. Se descubre, ¿sabe cómo? Obedeciendo. Se descubre obedeciendo. Esta noche quiero abarcar Juan 7, versículos 11 al 24, si usted me acompaña ahí. En Juan 7, versículos 11 al 24, dice de la siguiente forma: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los
Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Oremos. Padre bendito, gracias nuevamente te damos porque tenemos acceso a tu palabra, tenemos la libertad de reunirnos como congregación tuya. Queremos adentrarnos a tus consejos, queremos adentrarnos a tu palabra. Danos, Señor, la capacidad necesaria de poder entenderla, poder nosotros responder, Señor, como debe de ser a tus estatutos. Abre nuestro entendimiento. Danos humildad para recibir tu palabra, y que este tiempo nosotros podamos deleitarnos en comunión entre hermanos, meditando y reflexionando en tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento, y que tu palabra llegue como una daga a nuestros corazones, Señor, y nos transforme. Sigue edificando a tu iglesia. Perdona nuestros pecados, Padre amado. Ora así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche quiero exponer 3 puntos. El primero, la charla de la multitud. El segundo, la respuesta del rey. Y el tercero, la condena del legalista. En primer lugar, quiero ver con ustedes la charla de la multitud. Fíjense lo que dice los versículos 11 al 13 nuevamente. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuando llegamos a Juan 7, el panorama se empieza a agudizar, empieza a saltar problemas, confrontaciones que los judíos, principalmente los religiosos principalmente, estaban teniendo en contra de Jesús. Cuando llegamos al versículo 11, lo primero que debemos notar es que Juan nos sitúa en medio de una fiesta. Y esta no era cualquier fiesta, era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era la más alegre, la más concurrida en el calendario judío. Jerusalén estaba llena de peregrinos, había cantos, había sacrificios, había procesiones con ramas de palmera. Era muy habitual ello. Era en ese entonces un ambiente de celebración nacional. Pero en medio de todo ese bullicio religioso hay un rumor que corre de boca en boca. Juan dice: y los judíos le buscaban a Jesús, evidentemente, en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Ahora bien, cuando Juan escribe los judíos, escuche bien, cuando Juan escribe los judíos en su evangelio, casi siempre, amados hermanos, casi siempre se refiere a los líderes religiosos y no al pueblo común.
es muy importante entender ese punto. Son los fariseos, son los principales sacerdotes los que tienen autoridad en el templo. Ellos están buscando a Jesús. Pero lo interesante de esto es que lo están buscando no para escucharle, no para aprender de él, no lo buscan mucho menos para adorarle. Lo buscan porque quieren atraparlo, lo buscan porque quieren silenciarlo, lo buscan porque quieren matarlo. Ya lo hemos visto eso antes. El capítulo 5, un poquito más atrás, el versículo 18, cuando quisieron matarlo porque decía que Dios era su padre, ¿se acuerdan? En el 7:1 también lo mismo, fíjese, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban ¿qué cosa? Matarle. Así que cuando leemos, le buscaban en la fiesta, tenemos que entender que es una búsqueda hostil. Es una búsqueda, si traemos a nuestro contexto, policial. Una búsqueda con intenciones crueles, con intenciones asesinas. Y sin embargo, a pesar de ese ambiente de tensión, hay algo notable. Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Jesús no se había escondido, Jesús no ha huido, Jesús está en la fiesta, aunque en secreto, como nos dice el versículo 10. Mientras los líderes lo buscaban para prenderlo, la gente común también habla de él. El versículo 12 nos muestra la división que había entre la multitud. Dice la Biblia en el versículo 12, y había gran orgullo acerca de él entre la multitud. Unos decían, es bueno. Pero otros decían, ¿qué cosa? No, sino que engaña al pueblo. Interesante la palabra murmullo, porque es una palabra que es la misma que se usa en el Antiguo Testamento para el murmullo que ha hecho Israel en el desierto contra su líder Moisés y en el peor de los casos contra Dios. Es la misma esencia de esta palabra. Es un rumor confuso, es un debate sin rumbo, es una conversación que va y viene y sabe que sin llegar a ningún lugar. Unos defienden a Jesús y dicen que es bueno, otros lo acusan de ser un engañador, de ser un seductor del pueblo. Y notemos algo importante, amados hermanos, notemos algo importante. Ninguna de las dos posturas han tenido una evidencia sólida. Ninguna. No han ido a hablar con él, no han examinado sus señales, no han escuchado sus enseñanzas con un corazón dispuesto. Esta gente solo opina, solo habla. Y Juan nos dice algo más en el versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Es decir, todo ese debate ocurre en voz baja, ocurre en los márgenes, ocurre en los rincones de esta fiesta importante. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento existía un peligro real. Si alguien, escuche bien, si alguien hablaba bien de Jesús, si alguien se declara abiertamente a favor de él, podría ser expulsado de la sinagoga. Podría ser expulsado de la sinagoga, podría haber perdido su posición social, podría haber incluso poner en riesgo su propia vida. Por eso es que han tenido temor. El miedo a los hombres ha cerrado sus bocas. Aquí se nos está mostrando un cuadro de lo que pasa cuando la fe no es real. La multitud habla de Jesús, pero nadie le sigue. Tienen opiniones, pero no tienen discipulado. Discuten sobre él, pero no se comprometen con él. Es un cristianismo de tercera persona. Es un cristianismo de se dice que.
Un cristianismo que se siente cómodo en el anonimato. Vamos, hermanos, en el Evangelio de Juan específicamente, el miedo es siempre un obstáculo para la fe. Por ejemplo, Nicodemo vino de noche por miedo. ¿Se acuerdan? Los padres del ciego del nacimiento no hablaron por miedo. José de Arimatea era discípulo en secreto por miedo. Y aquí la multitud está paralizada por el miedo. Nadie dice abiertamente: yo creo en Él. Nadie. En contraste con esta multitud temerosa y dividida, Jesús se presenta en el versículo siguiente como el que habla abiertamente con autoridad, sin miedo a los hombres. Ellos murmuran en secreto, Él enseña en el templo. Ellos tienen miedo de los líderes, pero Él los confronta cara a cara. Ellos no se atreven a declarar quién Él es realmente, y Jesús declara abiertamente de quién viene y quién lo envió. ¿Se da cuenta el contraste? Es decir, mientras la multitud representa la debilidad humana, el temor humano, la división humana, Jesús representa la verdad que no se doblega ante nadie. Y esto nos apunta directamente a la cruz. ¿Por qué? ¿Qué es la cruz sino el lugar donde Jesús habló más alto que todos los murmullos de la tierra? La multitud murmuraba: es bueno, no, engaña al pueblo. Pero Jesús en la cruz cayó y Dios obró. Pero en la resurrección vemos la declaración definitiva de que Jesús no era un engañador, sino era el Hijo de Dios. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? Hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, el mismo patrón, el mismo fenómeno sigue ocurriendo. Todo el mundo tiene una opinión sobre Jesús. Todo el mundo tiene una opinión sobre Jesús. En las redes sociales, en las conversaciones de café, en las cenas familiares, la gente habla de Jesús. Unos dicen que ha sido un gran maestro, otros dicen que fue un iluso, unos dicen que su enseñanza es buena para la sociedad, otros dicen que es un invento del poder, y la mayoría habla de Él desde la distancia, sin ningún compromiso. Ninguno habla todos hablan desde la distancia, sin siquiera comprometerse con Él, sin haber puesto un solo pie en la senda de la obediencia. Pero la pregunta para nosotros, para los que estamos hoy aquí, no es: ¿usted qué opina? ¿O qué opina la multitud sobre Jesús? La pregunta es: ¿dónde estás tú en esta multitud? ¿Dónde? Porque podemos ser muy buenos para hablar de Jesús sin seguir a Jesús. Y es muy posible hablar de Jesús sin seguir a Jesús. Es muy posible. Podemos tener opiniones teológicas correctas y sin embargo tener un corazón lleno de miedo. Podemos decir: Jesús es bueno, y nunca atrevernos a confesarlo abiertamente delante de quienes nos pueden ridiculizar o despedir, o en el peor de los casos excluir. El miedo a los judíos se ha convertido en el miedo a los vecinos, en el miedo a los compañeros de trabajo, en el miedo a la familia incrédula. Y así nos quedamos en el murmullo, en el debate seguro, en la opinión que no cuesta nada. Pero el texto nos confronta. La fe que no se atreve a hablar abiertamente no es fe. La fe que no se atreve a hablar abiertamente no es fe. ¿Sabe qué es? Es cobardía.
El discípulo que solo opina sobre Jesús, pero que no le confiesa delante de los hombres, ¿en qué se diferencia de esta multitud de Juan 7? Vuelvo a reiterar. El discípulo que solo opina de Jesús, pero no lo confiesa delante de los hombres, ¿en qué se diferencia de la multitud de Juan 7? La iglesia de hoy necesita recuperar el valor de hablar abiertamente. Obviamente no con agresividad, no con prepotencia, no con arrogancia, sino más bien con claridad. No podemos, amados hermanos, seguir escondidos, murmurando en los rincones, teniendo opiniones correctas, pero vidas silenciosas. No se puede. No se puede. Porque si el mismo Jesús, sabiendo que lo buscaban para matarlo, se puso en pie en el templo y enseñó, ¿cómo podemos nosotros, que tenemos la esperanza de la resurrección, seguir callados por miedo a lo que dirán? No se puede, amados hermanos. Te invito a examinar tu corazón esta semana. ¿Eres de los que murmuran sobre Jesús o de los que le confiesan? Hablas de Él con seguridad entre los que ya creen, pero te callas en el mundo. La multitud, amado hermano, tuvo su oportunidad. Tú tienes la tuya. Y no la desperdicies en una charla vacía. Teniendo en mente eso, vayamos al punto 2. La respuesta del rey. ¿Alguien puede leer versículos 14 al 18, por favor? Alguien que lea bien fuerte para que todos escuchemos. Del 14 al 18. Hermana Estela, adelante. ¿O quién levantó primero la mano? Hermano Nelson, adelante, hermano Nelson. El siguiente lo va a leer usted, hermana Estela, ¿ok? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Gracias. Perdón, siga hermano el 18, por favor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ok, gracias hermano Nelson. La respuesta del rey en segundo punto. Y llegamos ahora en una sección y algo ha cambiado. Llegamos, por ejemplo, al versículo 14. Y Juan nos dice, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Recordemos que la fiesta de los tabernáculos duraba 8 días. Jesús había subido en secreto, como nos contó en el versículo 10, probablemente con algún grupo de peregrinos, sin hacer mucho alarde como era característico en la vida de Jesús. Pero ahora en el momento intenso de la celebración, cuando Jerusalén está más llena y el templo más concurrido, Jesús aparece públicamente y ¿sabe qué hace? Empieza a enseñar. Jesús no pide permiso. Jesús no se anuncia con trompetas, simplemente se pone en pie en el templo. El corazón de la vida religiosa de Israel, ahí en medio mismo, y empieza a enseñar. Y la reacción de la gente no se hace esperar. El versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? La palabra griega para letras se refiere a la escritura, al conocimiento de la ley. Estos judíos, probablemente los mismos líderes que lo buscaban para matarlo, ahora están desconcertados. Reconocen que Jesús sabe interpretar la Biblia. Reconocen que su enseñanza tiene una profundidad y una autoridad que no es común. Pero no pueden explicar de dónde viene ese conocimiento.
pueden explicar de dónde viene ese conocimiento, porque saben que Jesús no pasó por el sistema educativo rabínico. Por eso decían, si este no ha pasado por el sistema educativo rabínico, ¿cómo sabe estas cosas? Jesús no fue un discípulo de Gamaliel, ni de ningún otro gran maestro. Jesús no tiene credenciales, no tiene títulos, no tiene el respaldo de la academia teológica del tiempo. ¿Y cómo es posible que este hombre de Nazaret, este carpintero, este hijo de José, hable como si hubiera estudiado toda su vida en Jerusalén? La pregunta de ellos, la de los judíos, revela un prejuicio profundo. Ellos creen que la verdadera sabiduría solo puede venir a través de las instituciones. Si Dios quisiera enseñar a su pueblo, ciertamente lo haría a través de los escribas y fariseos. Es lo que ellos estaban sosteniendo en esa época, a través de los que han estudiado en escuelas correctas. Pero Jesús no encaja en ese molde. No. Y entonces en el versículo 16 Jesús responde, y su respuesta es una de las declaraciones más importantes de todo el Evangelio de Juan. Dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, Jesús no se está defendiendo, no está defendiendo su derecho a enseñar basándose en sus credenciales humanas. No dice: tengo derecho a enseñar porque soy más inteligente que ustedes. No dice: tengo derecho a enseñar porque Dios me ha dado un don especial. Lo que dice es algo mucho más radical. Su enseñanza, ¿sabe qué? No se origina en Él mismo. No. Lo que Él declara no es producto de una reflexión personal. No es el resultado de haber estudiado más que otros. No es una opinión más entre tantas. Su doctrina ha sido dada por el Padre que lo envió. Esto significa que Jesús no es un maestro más en la larga lista de maestros de Israel. No lo es. Él es el enviado de Dios y sus palabras son las palabras de Dios mismo. Pero luego Jesús agrega algo que eleva el nivel de exigencia en el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Aquí Jesús introduce una prueba, introduce un criterio para discernir el origen de su enseñanza. Y notemos cuidadosamente lo que Jesús no dice. No dice: el que tenga coeficiente intelectual alto conocerá. No dice el que haya ido al seminario conocerá. No dice el que lea muchos libros de teología conocerá. Lo que dice es: el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. ¿Sabe qué, hermano? La llave del conocimiento no es la capacidad intelectual. La llave del conocimiento es la disposición moral, es la voluntad a obedecer a Dios, no por fuerza de entendimiento. ¿Me dejo entender, hermanos? En otras palabras, la persona que está genuinamente dispuesta, genuinamente a someterse a Dios, que tiene un corazón rendido, que anhela agradar a Dios, esa persona tendrá la capacidad de reconocer que la enseñanza de Jesús no es humana, sino divina. El problema de los líderes religiosos no era que no entendieran, era que no querían obedecer. Tenían la mente cerrada. ¿Sabe por qué? Porque tenían el corazón rebelde.
Tenían la mente cerrada porque tenían el corazón rebelde. Y Jesús lo confirma en el versículo 18. El que habla por su cuenta su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él. ¿Qué cosa? ¿Qué no hay en él? Injusticia. Aquí hay un criterio más para discernir a los verdaderos y falsos maestros. El falso maestro busca su propia gloria. Habla para ser admirado. El falso maestro habla para ser admirado. El falso maestro habla para ganar seguidores. El falso maestro habla para construir su propio reino. Pero el maestro verdadero busca la gloria del que lo envió. Su objetivo, el objetivo del maestro verdadero, no es acumular aplausos humanos, no lo es, sino más bien es honrar a Dios. Y Jesús afirma que Él pertenece a esta segunda categoría. No busca su propia gloria, busca la gloria del Padre. Y por eso Él es un verdadero profeta y maestro. No hay injusticia en Él. La autoridad de Jesús viene de lo alto. Y la forma de confirmar esa autoridad no es mediante un examen académico, sino mediante un corazón dispuesto a obedecer. La teología sin obediencia, ¿sabe qué es? Es estéril. El conocimiento sin sumisión a Dios es ciego. Y esto apunta directamente a Cristo porque Él es el único que puede decir: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló así. Ninguno. Él habla como el hijo que conoce al Padre íntimamente, como el que ha estado en el seno del Padre desde la eternidad. Y más aún, Jesús no solo enseñó esta doctrina, la encarnó. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la iglesia está obsesionada con las credenciales. Queremos pastores con títulos, con maestrías, con doctorados. Queremos predicadores con diplomas. Queremos líderes con reconocimiento académico. Y no estoy diciendo, amado hermano, y no quiero que usted vaya a su casa y diga: el pastor dijo que está en contra del estudio. No estoy diciendo eso. No estoy en contra del estudio y no estoy diciendo que el estudio sea malo. Pero este texto nos confronta. La verdadera autoridad en la predicación no viene de las aulas, sino viene de lo alto. Un hombre puede tener todos los títulos del mundo y hablar por su propia cuenta, buscando su propia gloria. Y otro hombre pudo no haber pisado nunca un seminario, pero si su doctrina viene de Dios y busca la gloria de Dios, ¿sabe qué es, hermanos? Hermanos, ese hombre es verdadero. ¿Se dan cuenta cómo el estándar del reino es invertido al mundo? El mundo dice: mientras más títulos, mientras más gente tiene a tu subordinación, mejor. Pero en el estándar del reino no es así. La pregunta que este texto nos hace no es qué títulos tienes, ni cuánto sabes de la Biblia. La pregunta que este texto nos confronta es el siguiente: ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, entonces conocerás si su doctrina es de Dios o no. Es decir, no necesitas más pruebas,
No necesitamos más milagros, no necesitamos una revelación especial. Lo que necesitamos es un corazón rendido a Dios. Eso es lo que necesitamos. El problema de muchos de nosotros no es la falta de información sobre Jesús. No, es la falta de disposición a obedecerle. Porque cualquiera que esté caminando a esta hora ahí por la calle puede saber mucho acerca de Dios y de la doctrina y de Jesús. El problema está en la disposición a obedecerle. Ese es el problema. Sabemos que Jesús es el Señor, pero no queremos que sea el Señor de nuestro tiempo, de nuestra sexualidad, de nuestro orgullo, de nuestra vida. No es que no puedas conocer, es que no quieres obedecer. Esto es muchas veces. Y puedo hablar en primera persona, no queremos obedecer. En tercer y último lugar, la condena del legalista. Hermana Estela, ¿nos lee el versículo 19 al 24, por favor? Sí. La condena del legalista. Dice la palabra: no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente al hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad por justo. Gracias, hermana. Llegamos ahora en esta sección donde el tono del texto cambia radicalmente. Jesús ya no está solo enseñando, ahora está confrontando. Y debemos entender el texto inmediato de lo que acabamos de ver. Jesús acaba de decir que su doctrina viene de Dios. Jesús acaba de decir que quien quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá que Él dice la verdad. Eso es lo que estaba expresando pasajes anteriores. Eso, lo que estaba diciendo, debió haber provocado una reacción intensa en sus oyentes, especialmente en los líderes religiosos que lo buscaban para matarlo. Por eso Jesús ahora se vuelve hacia ellos directamente y les dice en el versículo 19: no os dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Esta es una acusación devastadora. Jesús les está diciendo que ellos, guardianes y defensores de la ley, los intérpretes oficiales de Moisés, no cumplen la ley que dicen defender. Y luego les hace una pregunta que les ha dejado, yo pienso, al descubierto el corazón: ¿por qué procuráis matarme? Notemos algo crucial aquí. Jesús no está acusándolos de algo que ellos pudieran negar. Él sabe y ellos saben, y Juan nos ha dicho ya 2 veces en este mismo capítulo Juan nos ha dicho que ya 2 veces en este mismo capítulo que los judíos lo buscaban para matarlo. Ahora, no es una sospecha de Jesús, es un hecho público. Los líderes querían asesinarlo, pero ellos quieren presentarse como los defensores de la ley, como hombres piadosos, como los que velan por la pureza del culto y la fidelidad a Moisés. Y Jesús, ¿sabe qué hace? Los desenmascara. En otras palabras, ¿sabe qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Ustedes dicen defender la ley, pero la ley de Moisés dice: no matarás. Ustedes dicen defender la ley, pero la ley de Moisés dice: no matarás. Y ustedes están planeando un asesinato. Ahí es donde Jesús desnuda el corazón y la intención de ellos.
Ustedes no cumplen la ley que tanto pregonan, es en otras palabras lo que Cristo le está diciendo a ellos. El versículo 20 nos muestra que la reacción de la multitud es la siguiente. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esto es sorprendente, porque nosotros sabemos que sí hay quienes procuran matarlo. Juan nos lo ha dicho ya repetidas veces. ¿Por qué entonces la multitud responde así? Demonio tienes. Probablemente sabe por qué, porque la multitud no está al tanto de los planes secretos de los líderes. Muy probablemente. Ellos ven a Jesús confrontando a las autoridades y les parece una paranoia, una exageración. Demonio tienes. Era una forma de decir: estás loco, estás poseído, no sabes lo que dices. Pero Jesús no se deja desviar por el insulto. El versículo 21 responde: una hora hice y todo os maravilláis. Aquí Jesús se refiere a un evento anterior que Juan ya había registrado en el capítulo 5, la sanidad del paralítico en el estanque de Bethesda. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de esa escena? ¿En qué día Jesús ha sanado? Un día sábado. Y los religiosos no vieron un milagro, sino vieron una infracción. Esa sanidad ocurrió en sábado. Desde entonces los líderes religiosos persiguen a Jesús porque consideran que ha violado la ley de reposo. Entonces Jesús concluye en el versículo 24 con una declaración que resume todo su argumento y que debería resonar en nuestros oídos hasta el día de hoy. Dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí Juan no solo está documentando un debate entre Jesús y los líderes religiosos, está mostrando a su audiencia, a nosotros, cómo funciona el legalismo. El legalista siempre juzga por las apariencias, ve la forma exterior pero no el corazón. El legalista defiende la letra pero mata el espíritu. El legalista se indigna por una sanidad en sábado pero tolera el odio asesino en su corazón. El legalismo es esa tendencia humana a usar las reglas religiosas como escudo para justificar nuestra dureza, nuestra falta de amor, nuestra hipocresía. Y esto nos apunta directamente a Cristo, porque Jesús es exactamente lo contrario del legalista. El legalista juzga por fuera, pero Jesús mira el corazón. El legalista exige que todos se ajusten a sus tradiciones, pero Jesús viene a traer misericordia y vida. El legalista usa la ley para condenar a los demás mientras él mismo se exime a sí mismo. Vale la redundancia. Jesús cumple la ley perfectamente, sin hipocresía, sin doble estándar. Y es precisamente por eso, amados hermanos, que los legalistas más adelante lo mataron. ¿Sabe por qué? No porque violara la ley, sino porque Jesús expuso la hipocresía de ellos. Jesús fue en contra del estándar religioso. Jesús vino a traer la verdad, hermanos. Y la verdad siempre, escuche bien, la verdad siempre ofende a los que viven de apariencias. Siempre. Por eso lo mataron a Jesús. Pero hay más. En la cruz, Jesús fue juzgado por los legalistas de su tiempo. Lo condenaron basándose en las apariencias. ¿Se acuerdan de esa escena cuando le han dicho: si eres hijo de Dios, baja de la cruz? Juzgaron según lo que veían, no según la verdad. Pero Dios juzgó con justo juicio, y en la resurrección declaró que Jesús era justo y que los legalistas eran los condenados.
Hermanos, antes de hacer una conclusión general y un llamado final, me gustaría aplicar este pasaje. El peligro del legalismo no ha desaparecido, hermanos. Está vivo en nuestras iglesias. Está vivo en nuestros corazones. Todos tenemos la tendencia a juzgar según las apariencias. Todos, sin excepción. Miramos a alguien que no viene a la iglesia todos los domingos y pensamos que ese alguien que ha faltado los domingos es menos espiritual que yo mismo, que no falta. Miramos a alguien que viste de cierta manera y lo etiquetamos. Miramos a alguien que tiene un estilo de adoración diferente y lo criticamos. Pero al mismo tiempo, muchas veces justificamos nuestra propia ira, nuestro propio orgullo, nuestra propia falta de perdón. Nos indignamos por cosas pequeñas mientras nosotros albergamos pecados grandes dentro de nosotros. Eso es juzgar por las apariencias. Eso es legalismo. Y Jesús nos dice hoy, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo o con justo juicio. Eso significa, ¿sabe qué, amado hermano? Que antes de señalar la paja en el ojo de tu hermano, debes mirar la viga en el tuyo propio. Son palabras de Cristo. No es que a mí se me ocurrió en esta semana y yo lo añadí aquí. Son palabras de Cristo. Significa, ¿sabe qué, hermano? Juicio justo. Debemos ser más duros con nuestros propios pecados que con los pecados de los demás. Significa que la misericordia debe de triunfar sobre el juicio, porque nosotros mismos hemos recibido esa misericordia bendita del Señor. Y también significa algo muy práctico: dejar de criticar a lo que nos se ajustan a nuestras tradiciones religiosas, entre comillas. Dejemos de condenar a los que adoran de manera diferente. Dejemos de juzgar el corazón de los demás, porque tú no lo conoces, ni yo, ni nadie, solamente el Señor. En lugar de eso, debemos examinarnos a nosotros mismos. La iglesia de hoy no necesita más legalistas que juzgan por las apariencias. No, ya no necesita. Hay bastante. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres que juzgan con justo juicio, que comienzan por juzgarse a sí mismos, que extiendan la misericordia misma que han recibido de Cristo. Porque al final, amados hermanos, la única persona que juzgó con perfecto, justo juicio fue Jesús. Y ese mismo Jesús, que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, te ofrece hoy su gracia. Recíbela. Y luego, ¿sabe qué? Vívela. En conclusión, hemos recorrido este pasaje y hemos visto tres cosas. Hemos visto a la multitud que murmura sobre Jesús desde la distancia, con miedo, con opiniones, pero sin fe. Hemos visto a Jesús, el Rey, que responde no con credenciales humanas, sino con la autoridad de lo alto, y que nos enseña que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá de dónde viene su doctrina. Y en tercer lugar, hemos visto a los legalistas, que juzgan por las apariencias, que defienden la letra de la ley mientras violan su espíritu, que se indignan por una sanidad en sábado mientras planean un asesinato en su corazón. Pero ahora, al cerrar, tenemos que preguntarnos dónde termina esto. ¿Cuál es el final de esta historia? El final de esta historia no está en Juan 7. El final está en una cruz y en una tumba vacía.
Porque el mismo Jesús que enseñó en el templo, que declaró que su doctrina venía de lo alto, que confrontó a los legalistas con su hipocresía, ese Jesús fue llevado al Calvario. Los que le juzgaban por las apariencias lo condenaron. Los que murmuraban desde la distancia se quedaron callados. Jesús murió. Pero aquí está la gloriosa noticia del Evangelio. Jesús no murió porque los legalistas tuvieran poder sobre Él. Él murió porque esa era la voluntad de Dios que Él vino a hacer. ¿Recuerdan el versículo 17? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Jesús no solo enseñó esa verdad, Él la vivió. Él quiso hacer la voluntad de Dios más que nadie en la historia. Y por eso en la cruz Jesús clamó: consumado es. Había hecho la voluntad del Padre. Por eso mi llamado final, amados hermanos, es el siguiente: deja de ser parte de la multitud. No te quedes en la opinión, no te quedes en el murmullo, no te quedes en el miedo. Corre a Jesús. No te acerques a Él como un crítico, no te acerques a Él como un espectador más, no te acerques a Él como un legalista que busca señalar fallos. Acércate como alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Acércate como alguien que reconoce que no puede salvarse a sí mismo. Acércate como alguien que necesita la doctrina que viene de lo alto, porque todas tus doctrinas humanas se derrumban. Y Jesús, el que buscaba la gloria del Padre, el que no hablaba por su cuenta, el que es verdadero y no hay en él injusticia, ese Jesús sabe qué es. Ese Jesús sabe qué hace. Te recibe. Te recibe. No te pedirá credenciales. No. No te juzgará por tus apariencias. No. Te recibirá con brazos abiertos, porque en la cruz Él ya pagó absolutamente todo. La deuda está saldada. Hoy, si quieres hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esta: que creas en aquel que Él ha enviado. Cree en Jesús. Sigue. Confiesa delante de los hombres y Él te dará a conocer la doctrina que viene de lo alto, que sabe que es vida eterna. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie para terminar esta parte. Oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente te damos por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a no ser como esa multitud, como esos judíos religiosos. Ayúdanos a no ser como ellos, Señor, sino más bien desecha de nosotros, Señor, todo legalismo, todo orgullo. Desecha de nosotros, Señor, toda cosa que impida que nosotros te adoremos genuinamente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu iglesia. Aviva nuestros corazones, Señor. Aviva tu iglesia. Bendícela, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Y mi Dios, pedirte que todo lo que hagamos tenga el único propósito de honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Y que el día de mañana, Señor, en las elecciones todo esté bajo control tuyo, porque sabemos, Señor, que ningún detalle se te puede escapar. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.